¿Qué tal, amigos televidentes de SER TV Noticias? Es un placer saludarlos y a la vez anunciarles que nos encontramos en contacto directo en estos momentos con Reda Mansour. Él es embajador de Israel en Panamá. ¿Cómo está usted, señor embajador? Muy bien, muchas gracias. Embajador, digamos que en los últimos días hemos estado todos muy pendientes a las últimas informaciones relacionadas al COVID y a nuevos descubrimientos, investigaciones que se desarrollan, y en este caso se nos había mencionado, y en algunos reportes internacionales, de algo parecido a una vacuna contra el COVID-19. Háblenos un poco de ese tema, embajador. Sí, bueno, en Israel, como país con base científica muy fuerte, estamos ya trabajando por algunos meses ahora en todo lo que necesitamos para enfrentar esta epidemia del COVID. Una de las noticias que salió en los últimos días es sobre este anticuerpo que básicamente puede neutralizar el COVID, el virus, que Israel, un equipo de Israel, y hay algunos equipos que están trabajando en esto, consigue a neutralizar el virus en condiciones de laboratorio. Es una noticia muy buena, muy positiva, que de este nivel ahora podemos seguir y hacer los experimentaciones con, primero normalmente hacen con animales, después como humanas, y después llegar a, ojalá, al nivel de industrialización del antivirus. Es una noticia muy positiva. Más en Israel estamos trabajando, otros equipos en Israel están también trabajando, porque el anticuerpo es algún tipo de medicina. Al otro lado necesitamos vacuna, y hay equipo israelí también en otro lugar que está trabajando para crear vacuna, y la ventaja de este equipo que ya está trabajando en este tema de coronavirus por 4 años. Así que esto va a ayudar que ojalá el proceso va a ser mucho más rápido a llegar a alguna vacuna contra el virus. Así es, embajador, digamos, yo había leído algunos reportes específicamente del Ministerio de Defensa de Israel, en el que indicaba que habían varios tratamientos que se estaban experimentando, como usted lo menciona. Algunos de ellos tenían que ver con el plasma convaleciente, que se habla muchísimo de eso sobre el tema. También de la terapia con células basadas en placenta, y siempre hemos visto en Israel como que está a la vanguardia a nivel internacional en cuanto a la investigación, pero muchos se preguntan si ya existe tal vez un margen de tiempo de cuándo se podría tener resultados para la utilización a los humanos. Sí, sí, la verdad, esto es el poder de Israel en este tema, porque hay muchos países avanzados, cada país tiene su desventaja. Israel es un país pequeño, y su cultura es cultura de innovación, cultura de hacer las cosas en manera rápida y flexible. Por ejemplo, parece que cuando comienza la etapa de industrialización de los productos, tal vez vamos a producir las cosas en otros lugares, en otros países más grandes. Mas en esta etapa Israel puede ayudar mucho, pensar en manera diferente, buscar soluciones diferentes, y por esto conseguimos quebrar esta barrera científica. Mas estamos aquí en un programa serio, y quería mencionar que es muy importante para la gente que están viendo estas entrevistas saber separar entre las etapas científicas y el punto donde vamos a conseguir un producto, porque salen muchas noticias de científicas y la gente piensa que mañana en la mañana vamos a tener una medicina o una vacuna, y no es la situación. Normalmente parte mayor de las noticias sale de las primeras etapas de la investigación científica.
y normalmente va a tomar mucho más tiempo para conseguir algo listo para usar. En este caso, por ejemplo, normalmente el proceso de crear una vacuna nueva es un proceso de 2 años. En esta situación, porque tenemos la epidemia mundial que muchos países están tratando de resolver y muchos recursos tenemos para hacer esto, la esperanza es terminar este proceso en 1 año, que ya estamos casi en la mitad del primer año, así que si tenemos suerte y el proceso avanza bien, tal vez al finales de este año vamos a tener una de estas 2 resoluciones. Puede ser una vacuna para que la gente pueda funcionar normal o algún tratamiento para tratar a la gente que sí tienen el virus. Posibilidad optimista, vamos a decir, es que esto va a ocurrir hasta el final del año, mas no hay aquí ningún tipo de seguridad. Es un proceso muy complicado, estamos hablando a medicina que no podemos dar a la gente sin estar 100% seguros que cómo funciona, cómo afecta otras partes del cuerpo, cómo afecta a gente que tiene otras enfermedades, y por esto no es asunto fácil. Así es, señor embajador, yo estaba leyendo algunos artículos también de Israel que hay productos, de hecho, que actualmente están siendo utilizados que no necesariamente han logrado la inmunización, pero sí para tratar que las personas que tienen enfermedades como neumonía puedan recuperarse lo más rápido posible. De hecho, había leído, no sé si ha escuchado este nombre, de una empresa que se llama Pluristem, que es una compañía de medicina regenerativa que se encuentra en una fase interesante y es de Israel precisamente, y esta es solo una de las tantas empresas que actualmente están desarrollando avances tecnológicos en pro de la humanidad. Sí, bueno, en Israel podemos ver de los números de la situación en la epidemia, que por ejemplo Israel es hoy en día casi 9 millones de habitantes, Panamá es casi 4 millones y casi tenemos el mismo número de personas fallecidas por el virus. Eso significa que el éxito en Israel es casi más de 2 veces de que lo que tenemos en Panamá. Parte de esto es porque en los hospitales en Israel están usando diferentes tipos de cócteles de medicinas, diferentes tipos de tratamiento para salvar a la gente que llega al hospital. Y los hospitales en Israel están haciendo trabajo muy interesante, son los hospitales de los mejores en el mundo, y hay aquí también que hay a veces alguna flexibilidad de hacer este tipo de tratamiento con diferentes tipos de medicinas al mismo tiempo, que sabemos que son medicinas para otras cosas, más que tal vez a veces sí pueden ayudar. En Israel salen del hospital por este tipo de poder de los hospitales, salen de los hospitales gente que tiene 90 años de edad, que es una edad muy sensible para este virus, y conseguimos en los hospitales tratar a ellos, y nuestro nivel de personas fallecidas relativamente es muy bajo. Así que sí estamos usando diferentes medicinas que no son específicamente para corona, más en diferentes tipos de combinaciones ayudan a salvar vidas en los hospitales. Así es, embajador, la empresa que yo mencionaba hace un ratito está desarrollando una terapia celular basada en placenta que podría reducir la incidencia y severidad de neumonías o neumonitis por COVID-19, y también hay otras empresas de Israel también, como otra que se llama Kamada,
que ha desarrollado una vacuna pasiva en base al plasma extraído de pacientes que se recuperaron de la enfermedad, embajador. Así que es realmente interesante la labor que están desarrollando. Ahora bien, muchas personas se podrían preguntar, ¿son empresas privadas las que intentan desarrollar la vacuna contra el COVID-19, pero también hay elementos del Estado de Israel que intervienen en esto, señor embajador? Sí, bueno, mayor parte de estas compañías son compañías privadas, algunos son startups nuevas que crearon por tratar enfermedades específicas. Hay que recordar que Israel tiene la compañía Teva, básicamente es la compañía nacional más grande de Israel, de tamaño muy grande. Teva es una de las compañías de medicina más grandes del mundo, así que tenemos experiencia y base de científico, comunidad científica que tiene experiencia. Teva es una compañía que produce parte mayor de las terapias genéricas en el mundo. Para hacer esto hay que saber cómo descubrir en alguna manera qué tiene cualquier medicina en el mundo. Y esto estamos haciendo en Israel y llegamos a casi controlar este mercado de medicinas genéricas en el mundo. Por esto hay base científico, mayor parte de esto es privado. La verdad que esta última noticia de que salió del Instituto Biológico en Israel había diferente del común en Israel porque es un instituto gubernamental público que normalmente menos avanzas científicas en medicina llegan de este tipo de lugares. Al mismo tiempo, en Israel también parte mayor, vamos a decir, de la pesquisa científica estamos haciendo en nuestras 9 universidades públicas. En Israel, las universidades grandes, importantes, son gubernamentales. El parte académico privado es mucho más pequeño y débil que parte mayor muchas veces de la pesquisa científica, incluso en medicina, sale de estas universidades. Así es, embajador, ya para concluir, ¿nos podría hablar un poco de la visita que se va a estar desarrollando este miércoles a Israel por parte de Mike Pompeo, por parte de los Estados Unidos, y qué contexto tiene específicamente? Bueno, en Israel hoy en día tenemos algunos temas muy grandes que estamos tratando junto con los Estados Unidos. De manera general, Israel y los Estados Unidos tienen historia de relaciones muy cercanas, muy fuertes. Y últimamente nuestra agenda tiene temas como Irán, como la situación de Siria, que también tiene que ver con Irán. Son temas de estabilidad de nuestra región que estamos tratando de coordinar con nuestros amigos norteamericanos. Hay también este tema del plan de paz entre Israel y los palestinos, que si formamos un gobierno mañana, tal vez en Israel vamos a tener coalición y un gobierno nuevo. Puede ser que este gobierno va con Estados Unidos tratar de avanzar este plan que el presidente Trump ofreció a los israelíes y los palestinos para tratar de llegar a un acuerdo de paz. Así que tenemos agenda bien llena de temas regionales y locales y hay diálogo íntimo entre los dos gobiernos y por esto el secretario Pompeo está llegando y va a llegar a Israel en un momento, parece muy especial, de la creación de un gobierno nuevo después de un año muy inestable en la política israelí cuanto
hacemos 3 elecciones en el mismo año, que es algo que nunca pasó en Israel antes. Así que va a ser una visita muy importante. Así es. Muchísimas gracias al embajador de Israel en Panamá, Rada Mansour, por estar con nosotros aquí en Ser de Buenos Días. Gracias, embajador.